Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo El Exorcista. Sombras extrañas, muertes sorpresivas, un director excéntrico y un incendio descontrolado rodearon la afirmación del film de terror más famoso de todos los tiempos. Mala suerte o una auténtica maldición. En agosto de 1949, William Peter Blatty estudiaba literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown. Como todas las mañanas se levantó, preparó el desayuno y mientras comía unos huevos revueltos comenzó a repasar las páginas de The Washington Post. La noticia contaba la actividad del presidente Harry Truman, que había comenzado su segundo mandato en China. Las tropas comunistas habían ocupado Pekín. A William el deporte no le interesaba y lo pasó de largo, pero en sociedad una noticia atrajo su atención. Narraba la historia de Robbie, un niño que jugando la Ouija intentó comunicarse con su tía espiritista muerta. Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza normal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos que contactaron se declararon incompetentes y decidieron consultar con un sacerdote, quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído. Solo se salvaría mediante un exorcismo. El ritual se llevó 6 semanas. Con la sesión 30, el niño dijo Christum Domini, Cristo el Señor, y se despertó, sin poder recordar nada. William Blatty cerró el diario, había encontrado una gran historia, pero no era su tiempo para escribirla. 20 años después, en 1969, Richard Nixon gobernaba los Estados Unidos y la China comunista estaba en conflicto con la Unión Soviética. A William Peter Blatty los deportes seguían sin interesarle, pero había ganado 10 millones de dólares en un concurso televisivo, lo que le permitiría dedicarse a lo único que sí le interesaba, la escritura. En su cabaña, a orillas del lago Tahoe, decidió que era el tiempo de reflotar la historia de Robbie, y así fue que escribió El Exorcista, que recreaba la historia de Robbie. La novela fue publicada en 1971 y se convirtió en un bestseller. Todos intuían que tenían un éxito en sus manos, sobre todo la Warner Brothers. Decidieron firmar la película con Linda Blair como Regan. El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972. Apenas comenzó y se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas. Friedkin y Blatty intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados. Pero empezaban los rumores de que la película estaba maldita. Es que apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios. Las llamas devoraron todo menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y asustada había provocado un cortocircuito. Por las dudas, muchos comenzaron a persignarse. El incendio aplazó el inicio de la filmación 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaría atrás, pero al segundo día Max von Sydow, que debería interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había perdido la vida. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había pasado a mejor vida. Los personajes
por Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, que en la película fallecían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos fallecieron en la postproducción. Uno de los técnicos le quitaron la vida y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. La muerte seguiría persiguiéndolos aún mucho tiempo después. En 1979, el actor Paul Bettison, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por quitarle la vida a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que se puso voz al demonio que poseía a Reagan, él le quitó la vida a su esposa y a sus hijos, y después él se quitó la vida. Pero volvamos al set. Sugestionada o no por las muertes, por los ruidos y por las sombras, Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían «Creo en el diablo», porque aseguraba que sufrían consecuencias. Por las dudas le hicieron caso. Más tranquila, la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra la pared y para evitar accidentes un arnés la protegería. Pero al grabar el arnés se rompió y la actriz cayó con violencia. El golpe fue tan fuerte que gritó de dolor. El director, lejos de cortar la filmación, siguió y los alaridos que se escuchaban son los reales. Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo. Pero el religioso dijo que eso pondría más nerviosos a todos y que mejor solo los bendeciría. Le hicieron caso y obviamente se siguieron persinando. Algunos sucesos ocurridos no fueron producto de fuerzas ocultas, sino de comportamientos cuestionables. Friedkin empleaba métodos insólitos para lograr los efectos buscados en los actores. Jason Miller, quien interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante una niña poseída, pero el director no estaba conforme con la expresión del director, ni tampoco del actor. Dispuestos a lograr lo que querían, llevó un arma y sin decir nada en la escena señalada, comenzó a disparar. La cara de pánico que logró en el actor no fue actuación. El director tampoco estaba conforme con la expresión de Father O'Malley. Otro de sus actores se acercó hasta él y le cruzó la cara con un cachetazo. Al ver su reacción, esta es la expresión que quería. Ahora sí, a filmar. En otro momento, Reagan aventaba una sustancia verde y asquerosa sobre el par de Carras. Lo que nadie advirtió al actor es que Linda estaba preparada para arrojarle una mezcla de puré asqueroso y maloliente a su cara. La expresión que quedó registrada es la del asco real que sintió el actor. Durante las grabaciones se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se esfumaban y que si atendían el teléfono se escuchaban susurros. En medio de este clima tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, a Friedkin no se le ocurría mejor idea que poner la música de Psicosis de fondo. Para colmo, algunos técnicos aseguraban que lo habían visto rodando por el suelo y echando espuma por la boca. Los modos de Friedkin hacían que no solo chocara con los equipos, también con los directivos de Warner. El que se encargaba de hacer posiciones era Blatty, que les recordaba que el director había ganado un Oscar por Contacto en Francia. Pero cuando El exorcista se estrenó, Friedkin se sentó en un lado y el guionista en la otra punta. Era un momento de gloria para Blatty.
al que sin embargo se le notaba enojado y contrariado. No era para menos. El que había considerado su amigo con el que compartía su pasado de crianza con madres complejas, y al que defendió con vehemencia había seducido a su novia que lo abandonó para irse con el director. Cuando el exorcista comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula. La actriz Mary Yure, que interpretaba a la niña poseída, se fue a su casa tras el estreno. Al otro día la encontraron sin vida en la bañera de su casa. Dicen que el 28 de octubre del 2010, un colaborador de un prestigioso portal murió desangrado tras arrancarse su mano a mordiscos minutos después de escribir un artículo titulado La maldición del exorcista. Por las dudas, aquí tengo un frasquito de agua bendita, que al terminar creo yo que me rociaré por hablar de toda esta maldición. ¿Y tú crees en la maldición del exorcista o simplemente son puras habladurías de la gente? Déjamelo saber en los comentarios debido a que esta leyenda se acaba de terminar. Y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.